Primeros años y supervivencia al Holocausto. George Soros nació el 12 de agosto de 1930 en Budapest, la capital de Hungría, bajo el nombre de Georgi Schwartz. Su familia era judía, de clase media acomodada, y vivía en un contexto europeo convulsionado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad política y el creciente antisemitismo. Su padre, Tivadar Schwartz, era abogado y un intelectual apasionado por el Esperanto, una lengua artificial creada para promover la comunicación entre pueblos y evitar conflictos. Su madre, Elizabeth, era una mujer culta y dedicada, con una fuerte influencia en la formación ética y emocional de sus hijos. Desde pequeño, George fue expuesto a las ideas progresistas de su padre, quien promovía el pensamiento libre, la creatividad y el cosmopolitismo. En casa se hablaba esperanto, además de húngaro, y se fomentaba la lectura. Esa apertura intelectual contrastaba con la tensión social de la época. Los años 30 fueron un periodo marcado por la creciente hostilidad hacia los judíos en Europa Central. Hungría, aunque inicialmente no estaba bajo el control nazi, tenía leyes antisemitas propias que excluían a los judíos de la vida pública, la educación y ciertas profesiones. Aún así, durante su infancia, George asistió a una escuela judía privada, donde destacó por su inteligencia y curiosidad. Le gustaban las matemáticas, la lógica, la filosofía y la lectura. Su entorno familiar y educativo lo ayudaron a desarrollar una capacidad analítica y un pensamiento crítico que más adelante serían fundamentales en su carrera. La vida dio un giro dramático en marzo de 1944, cuando George tenía 13 años. Ese mes, las tropas nazis invadieron Hungría. Hasta ese momento, el gobierno húngaro había sido aliado de Alemania, pero cuando intentó negociar la paz por separado con los aliados, Hitler ordenó la ocupación del país. Comenzó entonces una de las operaciones de exterminio más rápidas y brutales de la Segunda Guerra Mundial. En solo unas semanas, los nazis deportaron a más de 400.000 judíos húngaros a campos de concentración, en su mayoría a Auschwitz. La situación era desesperante. Fue entonces cuando Tivadar, el padre de George, tomó una decisión crucial. Debía ocultar la identidad de su familia si querían sobrevivir. Gracias a su experiencia durante la Primera Guerra Mundial, cuando él mismo había escapado de un campo de prisioneros ruso, Tivadar logró obtener documentos falsos para su familia. Cambió el apellido Schwartz, fácilmente identificable como judío, por el apellido Soros, que en húngaro puede entenderse como el que asciende o el que sigue. Con esos nuevos papeles, George fue enviado a vivir a otra casa, lejos de su familia, y adoptó una identidad falsa. Durante meses, se hizo pasar por el ahijado de un funcionario del Ministerio de Agricultura. Este hombre, irónicamente, era colaborador del régimen pronazi y antisemita, pero desconocía la verdadera identidad del joven. El niño de 13 años vivía en una realidad completamente surrealista, escondido a plena vista, en un entorno hostil y obligado a fingir que no era quien realmente era. Durante ese tiempo, George fue testigo de escenas impactantes, deportaciones, arrestos, ejecuciones públicas. Aprendió a observar en silencio, a no llamar la atención, a calcular cada palabra y cada gesto. Más tarde, él mismo diría que aquella experiencia no solo lo ayudó a sobrevivir, sino que le enseñó a ver el mundo desde una perspectiva desapasionada, estratégica, casi matemática. El padre de George Soros, mientras tanto, no solo salvó a su propia familia, sino que también ayudó a ocultar y rescatar a decenas de otros judíos húngaros. Con valentía, utilizó sus contactos y habilidades legales para falsificar documentos, encontrar escondites y salvar vidas. Años después, Soros reconocería que su padre fue un verdadero héroe silencioso. Un hombre que actuó con una ética firme en medio del horror. El final de la guerra llegó en 1945. Budapest quedó devastada, primero por los bombardeos aliados y luego por la brutal ofensiva soviética. Cuando las tropas del Ejército Rojo liberaron la ciudad, George tenía apenas 14 años. Pero ya había vivido una experiencia que dejaría una marca imborrable en su conciencia.
había sobrevivido al Holocausto. Pero también había presenciado lo peor y lo mejor del ser humano, la crueldad y el odio por un lado, la compasión y el coraje por el otro. Después de la guerra, Hungría quedó bajo influencia soviética y rápidamente se transformó en una dictadura comunista. George, con su experiencia reciente, desarrolló una fuerte desconfianza hacia los totalitarismos de cualquier signo, tanto de derecha como de izquierda. No quería vivir en una sociedad donde la verdad era manipulada, donde la libertad era una ilusión y donde el individuo no tenía derecho a pensar ni a disentir. Ese deseo de buscar un mundo mejor, de comprender cómo las sociedades caen en la barbarie y cómo pueden evitarlo, se transformó en una obsesión. Soros ya no solo quería sobrevivir, quería comprender el funcionamiento del mundo, del poder, del dinero, de la ideología, y lo haría usando las herramientas del pensamiento crítico y la filosofía que su padre le había inculcado desde niño. La experiencia del Holocausto moldeó su personalidad de manera profunda. Le enseñó a no confiar ciegamente en las autoridades, a cuestionar los relatos oficiales, a comprender que incluso las democracias pueden caer en la oscuridad si no se defienden activamente. Esta conciencia, nacida del miedo y del dolor, se convertiría en el motor de su vida futura, tanto en los negocios como en la filantropía. Educación y emigración al Reino Unido tras la liberación de Budapest y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hungría quedó sumida en un clima de incertidumbre y cambios profundos. La ocupación soviética marcó el inicio de una dictadura comunista que limitaba severamente las libertades individuales, especialmente para quienes, como la familia Soros, valoraban el pensamiento libre y la autonomía. A los 17 años, George Soros decidió que no podía construir su futuro en ese país. Tenía una gran inquietud intelectual y un deseo profundo de entender el mundo desde una perspectiva abierta y plural. Algo imposible en un régimen totalitario. Por eso, en 1947 emprendió un viaje hacia el oeste que sería decisivo para su vida. Eligió como destino el Reino Unido, un país que representaba la democracia liberal y la libertad de expresión. Su llegada a Londres no fue sencilla, llegó con pocos recursos económicos, sin una red familiar o social establecida y con el gran desafío de adaptarse a una cultura y un idioma distintos. Pero Soros estaba decidido a aprovechar las oportunidades que se le presentaran. Su primer paso fue ingresar a la London School of Economics LS, una de las universidades más prestigiosas en ciencias sociales y económicas del mundo. Allí, Soros encontró un ambiente intelectual vibrante y desafiante que estimuló su pensamiento crítico. Estudió filosofía bajo la tutela de importantes profesores, entre ellos Karl Popper, un filósofo de origen austríaco que tuvo una influencia decisiva en la visión del mundo de Soros. Popper desarrollaba una teoría filosófica llamada la sociedad abierta, que defendía la importancia de la democracia, la transparencia, la crítica racional y la constante revisión de las ideas para evitar el dogmatismo y el autoritarismo. Para Soros, estas ideas fueron reveladoras, encontraron eco en sus propias experiencias y en su rechazo a los regímenes totalitarios que había vivido. Además, inspiraron su futura actividad filantrópica, orientada a promover sociedades más libres y justas. Mientras estudiaba, Soros se enfrentó a numerosas dificultades económicas. Trabajó en varios empleos para poder costear su estadía y sus estudios, desde cargar equipaje en el puerto hasta ayudar en tiendas. Pero siempre mantuvo una disciplina férrea, una curiosidad insaciable y un compromiso con su formación intelectual. En 1952 obtuvo su licenciatura en filosofía. Sin embargo, Soros pronto entendió que su verdadera pasión estaba en el mundo de las finanzas y los mercados, un ámbito donde podía aplicar su talento para el análisis y la toma de decisiones estratégicas. Así que decidió combinar su formación filosófica con estudios prácticos en economía y finanzas. En ese momento, Londres era un centro financiero global en plena reconstrucción tras la guerra. Soros comenzó a trabajar en firmas de corretaje y banca.
donde fue perfeccionando sus habilidades y construyendo una red de contactos. Se destacó por su capacidad para entender la psicología de los mercados, identificar tendencias y gestionar riesgos. Cualidades que más adelante lo convertirían en uno de los inversores más exitosos de la historia. Pese a su adaptación al Reino Unido, Soros mantenía viva su identidad y sus raíces. Había cambiado su nombre de George Schwartz a George Soros para protegerse durante la guerra, pero también porque buscaba construir una nueva identidad más acorde con su visión de sí mismo y su futuro. En 1956, tras varios años en Londres, Soros decidió dar un nuevo salto y emigrar a Estados Unidos. La razón principal fue la oportunidad de trabajar en el corazón del sistema financiero mundial y acceder a un mercado mucho más grande y dinámico. Estados Unidos, con su economía vaste y su espíritu de innovación, representaba para él un lugar donde podía explotar todo su potencial. En ese momento, George Soros tenía 26 años y llevaba consigo no solo la formación académica adquirida en Londres, sino también la experiencia vital de haber sobrevivido a la persecución, la guerra y la dictadura, y la determinación de construir un futuro basado en la libertad, la responsabilidad personal y el entendimiento profundo del mundo. Su llegada a Estados Unidos marcó el comienzo de una carrera que lo llevaría a ser uno de los personajes más influyentes en el mundo de las finanzas y, posteriormente, de la filantropía global. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo. Nos vemos en la próxima.